A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. El día de hoy estamos con mi compañera Natalia Cisneros y yo, Elisa Narváez, y vamos a tratar un tema súper interesante que está muy de moda, que es el colecho. Vamos a hablar desde un punto de vista psicológico y también vamos a ir quitando algunos mitos que existen alrededor del colecho. Sí, como bien dices, el colecho es algo que se discute mucho, especialmente ahora en redes sociales. Totalmente. Como soy pro colecho, soy anti colecho. ¿Qué es el colecho? Empecemos por ahí. El colecho o cama familiar es una práctica en la que bebés o niños pequeños duermen con uno o los dos progenitores, es decir, se comparte la cama. Sí, bueno, muchas veces el colecho generalmente se lo hace durante la primera infancia, cuando los niños son muy chiquitos, cuando los bebés son muy chiquitos, lo que conlleva riesgos, y también hay algunos autores, algunas investigaciones que han planteado que existen temas positivos sobre el colecho. Sin embargo, sí es un tema para tratarlo con delicadeza y con sumo cuidado, porque hay muchos riesgos de los que tampoco hemos hablado y de los que muchas personas pro colecho no lo toman en cuenta, que es también importante poner en una balanza y sopesar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. Y bueno, para empezar, creo que el colecho muchas veces responde a necesidades de los padres, mucho más allá que necesidades de los niños. Entonces discutamos un poco primero, vamos a discutir los aspectos positivos del colecho, que son también algunos aspectos positivos. Y como bien dijo Elisa, esto ocurre en la primera infancia. Entonces, por ejemplo, el colecho favorece la instauración y mantenimiento de la lactancia materna y facilita la lactancia nocturna, es decir, en los primeros meses en los cuales el infante necesita alimentarse constantemente o cada pocas horas, compartir cama o tener al bebé cerca de la cama, a veces se hacen como unas cunas que son como extensiones a la cama, se permite la lactancia, es más fácil, ¿no es cierto? Es mucho menos cansado para los padres, entonces de alguna forma se podría hacer un aspecto positivo. Sin embargo, este tema que menciona Natalia de la extensión de la cama podría ser una forma de tener un colecho que no sea muy invasivo, porque existen también, bueno, vamos a hablar después de los riesgos, entonces sigamos con los aspectos positivos. También otro aspecto positivo es que aumenta los episodios de sueño REM, es decir, los sueños de movimientos oculares rápidos, lo que disminuye y corrige los episodios de apnea del sueño, que son peligrosos para el bebé, y además disminuye el riesgo de muerte súbita, del síndrome de muerte súbita. Bueno, no nos olvidemos que el síndrome de muerte súbita es un síndrome que se asocia con la muerte, como dice su nombre, súbita del infante. No se sabe a ciencia cierta por qué, sin embargo se dice que durante los primeros meses los niños están en su cuna, dormidos, y de repente hay una muerte súbita. Hay varias investigaciones y varias teorías que plantean que el síndrome de muerte súbita del infante se asocia con la apnea del sueño, porque los ritmos de respiración están empezando a regularse recién. Apnea del sueño implica una interrupción momentánea de la respiración durante el sueño. Entonces se ha asociado la apnea del sueño con el síndrome de muerte súbita. Hay autores que plantean que dormir cerca de los progenitores disminuye las apneas del sueño, por lo que disminuye el riesgo de muerte súbita. Listo. Y también disminuye la frecuencia y duración del llanto del bebé, porque bueno, entendamos que si el bebé está en la misma cama, en el mismo lecho con los padres, la madre pueden atenderlo inmediatamente cuando empieza el llanto, mientras que si el bebé está fuera, digamos, de la habitación o en otra habitación, implica que hay un momento de tiempo tal vez más largo en que el bebé pueda llorar y se le deje llorar como
más tiempo. Entonces, si estamos compartiendo un lecho, evidentemente podemos atenderlo lo más pronto posible. Sin embargo, llorar no siempre es algo que tiene que ser totalmente inmediato. Si pasan 1 o 2 minutos que el llanto se ha calmado, también está bien. Es decir que... Claro, no hay un tiempo específico, claro, que podamos exacto. decir esto, ¿verdad? Porque sí, o sea, también hay todas estas teorías respecto a le dejamos llorar, no le dejamos llorar, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Hay diferentes movimientos de crianza. Y bueno, cada padre con el que se acomode, básicamente. O sea, aquí no, ustedes saben que siempre damos pautas y guías, pero, o sea, ustedes son los padres, ustedes a la final decidirán cuál es el método que más les conviene. Y de todas maneras siempre estamos los profesionales para guiar o para realizar procesos terapéuticos en caso de ser necesario. Exactamente. Incluso ahora, no sé si has visto, hablando de los bebés y del sueño de los bebés, ahora hay este método, hay justo un método de unas chicas que trabajan acá en Ecuador que se llama el método Rever. Okay. Y son 2 profesionales que se trabajan el sueño de los infantes y buscan lograr que los infantes duerman la noche ya de corrido, a partir de los 6 meses. Son consultoras de sueño. Y esto está disponible en Quito, en la ciudad de Quito. Son 2 chicas que trabajan en esto. Entonces sí hay muchos profesionales especializados. Hay profesionales especializados en lactancia, en sueño. ¿Y conoces si estas chicas que trabajan en la higiene del sueño de los bebés son pro colecho o no? La verdad, esa es una excelente pregunta que podríamos hacerlas y te verás al programa. Bueno, puede ser una excelente idea. Bueno, tenemos otros aspectos positivos que sería sincroniza los ciclos de sueño de la madre y el bebé, lo que implica que se pueden despertar similarmente para la lactancia y potencia el vínculo afectivo entre padres e hijos. Y también el bebé se duerme más fácilmente incluso en los despertares nocturnos. Es decir, el sueño de los bebés mejora. Bueno, tenemos una serie de aspectos positivos durante el colecho, sin embargo, como vemos, estos aspectos positivos hacen un énfasis en la infancia muy temprana, es decir, durante los primeros meses de vida. ¿Pero qué pasa después? Veamos también cuáles son los posibles aspectos negativos o los posibles riesgos que se puede tener cuando se comparte el lecho. Por ejemplo, el primero es el riesgo de asfixia o aplastamiento. Estamos hablando de un bebé muy chiquitito. En los primeros días de nacido sí puede haber mucho este riesgo de que sea aplastado o que se asfixie estando compartiendo la cama con 2 adultos que son mucho más grandes. Claro, hay muchos padres que para proteger al hijo, para que no se caiga de la cama, lo ponen en la mitad. Sin embargo, ¿qué pasa? La temperatura corporal de los padres también aumenta la temperatura del niño. Y bueno, los recién nacidos son muy pequeños, entonces muchos movimientos pueden ser no percibidos por el padre o la madre y eso genera también dificultades y, como decíamos, riesgo de asfixia. De hecho, sí hay hay casos en los que los niños se han asfixiado por el colecho. Sí, o también este riesgo aumenta significativamente en bebés prematuros. Porque claro, imagínense si un bebé ya que nace a término es también un ser humano que está en un estado todavía muy frágil. Un bebé prematuro es incluso aún más frágil. Sí, y por el contrario a este riesgo, también otro de los riesgos es la incomodidad de los padres al tener un bebé en la cama. Digo al contrario de los anteriores porque antes es como no, tal vez sí estar pendientes pero dormir bien y el otro es no dormir nada bien por no tocarle al bebé o por el riesgo de asfixia del que hablamos. Entonces estar súper pendientes y como ya sabemos el sueño es súper importante también para el funcionamiento diario, para el rendimiento durante el día, en el trabajo, en las actividades diarias. Entonces, ¿qué pasa si un padre o una madre no pueden dormir bien durante la noche? Seguramente habrá dificultades durante el día por no conciliar bien el sueño durante la noche. Y yo no digo una noche, porque una noche es tolerable. Pero ¿qué pasa si esto se extiende a lo largo del tiempo? Y recordemos que las primeras noches de los recién nacidos igual siempre son malas noches, en el sentido de que los padres están despiertos, los bebés se despiertan en medianoche pidiendo ser alimentados, entonces ya de por sí las primeras noches son difíciles y tal vez teniendo un bebé en la cama y también teniendo el añadido de, ok, tengo menos espacio para dormir, dependerá cómo duermo. Puede incluso aumentar este tema de estar más cansados. Tenemos el siguiente aspecto negativo que podría ser la dificultad del bebé para dormir en su cuna durante siestas u otras situaciones. Los bebés generalmente, como todos los niños, generan rutinas y podríamos decir de alguna forma tienen la costumbre de hacer las cosas como las hacen normalmente. Entonces, ¿qué pasa si tiene que dormir una siesta o hay una noche que los padres no pueden dormir con el bebé?
seguramente el bebé no podrá conciliar el sueño solo, porque tiene esta costumbre de dormir al lado de los padres. Entonces, también esto podría causar dificultades en el tema de las rutinas diarias o en el momento ya de separarlo de la cama. Por eso la cohabitación puede ser una alternativa al colecho en un principio, que el bebé tenga su espacio, su cuna en la misma habitación. Y también los procesos paulatinos de separación, es decir, puede haber una cohabitación, la cuna en el cuarto, y mientras el niño va creciendo, poquito a poco irlo trasladando a su propio espacio, porque también es cuestión de límites. También es cuestión de, este es el espacio de pareja, podríamos decir sistemas familiares, límites claros, pero realmente, como sabemos también, la vida de pareja es súper importante y también se ve afectada por un colecho prolongado. Exactamente, y justo es eso. ¿Cuál es la interrupción importante en la vida sexual e intimidad de la pareja? Esa es una pregunta que se les devuelven siempre a los padres. ¿Hasta qué punto la presencia de un hijo en la cama puede interrumpir la vida de pareja? Exacto, y generalmente hay muchos casos que sí interrumpe la vida de pareja, porque, bueno, yo en consulta he tenido varios casos que el padre duerme en el cuarto de los hijos y la madre duerme con los niños. Y es una situación no de una noche, no porque esté enfermo, porque generalmente cuando los niños están enfermos quieren dormir en la cama, es algo prolongado. Entonces, ¿qué pasa con la intimidad, con la vida sexual, con la vida de pareja realmente? Porque cuando dos personas se convierten en padres, no dejan de ser pareja y muchas veces se olvidan de ser pareja y ahí es cuando empiezan también varias dificultades. Padres, no se olviden de ser parejas. Exactamente. Y en línea con eso también llegan muchos casos a la consulta en que, por ejemplo, las dinámicas familiares se ven alteradas. Y no solo hablamos de niños muy chiquititos, bebés o en la infancia temprana, sino ya en la infancia como tal. O adolescencia realmente. O la prepubertad. Justo el otro día hablaba de un caso en la consulta, justo. Los papás se habían peleado y el papá estaba desplazado a la cama del hijo durante un año. Y la mamá dormía con el hijo en la cama marital, en el dormitorio de los padres. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese sistema familiar? ¿Cómo están desplazadas las personas, no es cierto? Y como psicólogos tenemos que preguntarnos qué rol cumple ese niño en esa pareja. Realmente, ¿cuál es el rol? Y si después, cuando la madre o el padre vuelven a la cama, ¿qué pasa con ese hijo? ¿Qué conducta toma? ¿Qué sentimientos tiene? Entonces todo eso es una dificultad. Muchas veces actuamos como padres sin saber cuáles son las consecuencias muchas veces de los actos. Ya, como les digo, una noche seguramente no será un problema, pero cuando es un tema prolongado puede generar dificultades graves. Incluso pues, hay investigaciones en el colecho que han demostrado que genera dependencia emocional cuando se supera ya el año de vida. Porque, claro, la persona está acostumbrada a dormir con sus padres y esto puede sonar un poco extraño a los televidentes, pero ¿qué pasa en el sueño? ¿Qué pasa cuando uno va a dormir? Cuando uno va a dormir es un momento muy vulnerable porque básicamente te desconectas del mundo exterior. O sea, es un momento en el cual estamos fuera de los estímulos y nos abandonamos al sueño. Entonces, esto, aunque suene un poco extraño, es así como, es muy similar a estar en una situación tan vulnerable que si estás siempre durmiendo con tus padres, no vas a poder afrontar ese momento de soledad. Es un momento de soledad necesario. Es un momento en el que hay que aprender a desconectarse para poder descansar. Y también para generar soluciones creativas sobre el miedo, porque es normal que los niños tengan miedos. ¿Y qué pasa? Regresan a la base segura, que son los padres, y no tienen por qué enfrentar esos miedos que muchas veces es necesario. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay ciertos, en la infancia hay trastornos del sueño, como son las pesadillas, los terrores nocturnos, entre otros. Pero también es importante que el niño sepa afrontarlos solos, porque al final del día este niño se va a convertir en un adulto que es independiente y autónomo. Exactamente. Tuve el caso de una paciente que me comentaba, no sé qué hacer porque mi hija tiene 14 años y cada vez que quiero llevarla a la cama, a su cama, se hace pipí en la cama. Y bueno, un poco indagando, el hecho es que su hija compartió cama con su madre desde que era una bebé. Entonces sí nos lleva a preguntarnos también la presencia de conductas regresivas, que es otro de los aspectos negativos que pasan cuando se quiere romper ese colecho, porque eventualmente es muy natural que los padres quieran hacer una separación y que digan, en este punto
esto ya no es mío, si no te pertenece a ti, tienes que tener tu espacio. ¿Y qué pasa también en la adolescencia o preadolescencia? Hay un despertar sexual. Entonces, de alguna forma, el indagarse en el cuerpo y todo eso tiene que pasar en un espacio Privado. Y eso también es una dificultad. Entonces, no solo, digamos, ese es un caso extremo, pero cuando a los 7 años los quieren ya pasar a sus camas y tienen conductas regresivas, es una conducta esperada. Claro, es una reacción. Y eso no significa que, dormí 7 años, ya no hay nada que hacer. Es decir, que hay que empezar a hacer algo y de alguna forma revertir estas conductas regresivas que en un principio asustan muchas veces a los padres. Exactamente, y también, por ejemplo, cuando queremos romper el colecho, o cuando ya queremos, digamos, cancelar este colecho, siempre es importante hacer que los niños se sientan parte de su nuevo dormitorio, de su nueva habitación, decórenlo juntos. O sea, hay formas de romper el colecho que son menos traumáticas que otras. Exactamente, menos traumáticas que decirle, hoy duermes en tu cama y enojarse, porque es también un proceso de separación que hay niños que lo toleran mejor que otros. Y además recordemos que el colecho es una decisión que viene dada por los padres. Exactamente, no por el hijo. Entonces también hay que responsabilizarse de esa decisión al momento en que se quiera romper el colecho y lo difícil que puede ser en algunos casos o lo sencillo que puede ser en otros. Exacto, vamos al caso a caso, como diría Nati siempre. Sí, siempre es importante recordar el caso a caso. Otro de los aspectos negativos es que algunos hábitos del sueño o hábitos nocturnos pueden afectar la salud física y emocional del niño. Por ejemplo, la higiene del sueño. ¿Qué pasa si un padre ronca o tiene apneas del sueño? ¿Qué pasa si un padre se levanta a las 4 de la mañana a correr? Entonces todo eso interrumpe los ciclos de sueño o incluso los hábitos de sexualidad de los padres cuando hay colecho es bastante riesgoso. Entonces, o muchos movimientos, ¿qué pasa si los padres fuman antes de dormir en el cuarto? Todo eso puede afectar la salud del niño. Y además recordemos, si también les cuestionamos a los padres qué tal es su calidad de sueño cuando tienen un bebé o un niño en la cama, también tal vez el niño no está durmiendo bien por la presencia de sus padres en el espacio. O sea, es una cosa de doble vía. Exactamente. Hablando de esto también, se dice que aumenta el riesgo de conductas sexuales inapropiadas con los niños. Entonces sí he tenido algún caso donde los padres han tenido relaciones sexuales en la misma cama pensando que su hijo estaba súper dormido y claro, la presencia de eso es bastante inadecuado, sobre todo porque ¿qué pasa si le tocan al niño? Bueno, no sabemos, hay varias conductas de riesgo o un factor de riesgo que puede estar involucrado también en eso. Depende del contexto. Totalmente, depende del contexto. Pero sí, tal vez el lugar de los niños no es en la cama de los padres. O sea, habría que cuestionarse hasta qué punto los niños tienen que estar en la misma cama con sus padres. Exactamente. Vamos a pensarlo desde la perspectiva que nosotros no compartimos la cama con cualquier persona. Es decir, que solo se comparte en un contexto de intimidad y se asocia como naturalmente a compartir la cama con tu pareja. Exacto. Entonces también hay que se debería de alguna forma esclarecer ese límite de que la pareja tenga un espacio privado. Claro, la pareja de los padres siempre está en un nivel diferente en el sistema familiar. Entonces también un niño que puede estar desplazado a la cama de su madre por diferentes motivos, ya sea por una pelea o porque el padre está desplazado a la cama del infante, sí nos puede cuestionar cómo están estas dinámicas y cómo está este sistema, como en el caso que comentábamos antes. Exacto. ¿Qué es lo tal vez los padres que necesitan, qué pasa entre los padres que necesitan tener también al hijo ahí en el medio? Y genera también falta de comunicación con los padres porque es súper común que los padres antes de dormir tienen conversaciones del día, que tienen conversaciones de cómo les fue, de cómo solucionar dificultades. Entonces sí han habido casos que el colecho, como a largo plazo, prolongado, genera falta de comunicación y dificultades en la comunicación de la pareja. Claro, mientras más grande es el niño, más difícil es que romper el colecho. Y también, tal vez, mientras más grande es el niño, hablamos ya de niños de 5, 6, 7, 8, más habría que cuestionarse cuál es el rol de ese niño en ese colecho en ese momento. Y claro, es más doloroso para la madre. Como dijimos al principio,
el colecho responde a necesidades de los padres y generalmente hemos visto muchos movimientos en redes sociales de el colecho es protección, defendemos del colecho, déjame amar a mi hijo como yo quiero, como no. Entonces, sin embargo, sí hay un sustento súper claro de que debe haber una separación súper clara entre sistemas familiares, una diferenciación entre la pareja y los hijos. Eso genera a largo plazo que el mundo sea de alguna forma predecible. Y ordenado. Exacto, y como les hemos dicho en algunos otros programas, mientras más predecible es el mundo, mejor los niños funcionan y están mucho mejor y pueden explorar su entorno de forma más activa y segura. Y además, por ejemplo, en el tema del dormir, los niños saben que pueden ir a la habitación de ustedes cuando tienen miedo o llamarlos. También eso es un tema de que el niño, por ejemplo, está enfrentándose a la noche solo, a este proceso de dormir solo, tiene algún susto, alguna pesadilla y puede llamar a los padres y sabe que los padres van a venir a ayudarlo cuando él necesita. Es también un tema de autonomía. Totalmente. Y de poner los límites. Y en el sueño, especialmente en las conductas de sueño, es una excelente oportunidad también para definir límites, rutinas y organizar al niño. Por ejemplo, siempre es recomendable tener un ritual antes de ir a dormir. Claro. Un ritual que podría ser, dependiendo, o sea, para alguna gente reza con el hijo. Les cuentan cuentos. Les cuentan una canción, se quedan con ellos hasta que el niño se duerme en su propia cama. Les dan un vaso de leche. O sea, depende, hay muchísimas rutinas que incluso van cambiando conforme el niño va creciendo. Que es natural. Eso es natural, este cambio, pero también establece límites y organiza. Y además también es una forma de fomentar esta cuestión de estoy aquí contigo, compartimos esta actividad, presencia, ausencia. Y muchas veces también en el colecho estos rituales se pierden porque el niño tal vez ya solo se queda dormido ahí en el medio, en una conversación. Entonces, el colecho tiene aspectos positivos y negativos, pero siempre también es importante pensar desde dónde estoy fomentando, desde dónde estoy posicionándome frente a este colecho. ¿Quién necesita más esto? ¿Yo como padre o él como hijo? Claro, y también qué motivó el colecho. ¿Es porque estoy dando de lactar a un bebé muy pequeño? ¿O es mi hijo que duerme conmigo porque estoy peleada con mi esposo y mi hijo ya tiene 10 años? Exactamente. Les invitamos sobre todo a cuestionarlo. Más allá de tomar una decisión que sí o que no, a pensar cuáles son las connotaciones psicológicas, emocionales, a largo plazo del colecho prolongado. A preguntarse. A cuestionarse, a preguntarse qué estoy haciendo y si de alguna forma la respuesta es positiva, pues las razones seguramente están justificadas. Sin embargo, lo que buscamos también en este programa es instar a la reflexión. Instar a la reflexión realmente. Y bueno, cualquier cosa, igual los números están en la pantalla y estamos a las órdenes. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. Un buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva